estudiar este libro, el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. Para ello vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de los Hebreos. Dice el versículo 1, en algunas Biblias, la página es la 1110. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecieron como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, este es un libro profundo y desde ya en el comienzo vemos, como dice el título de nuestra Biblia, Epístola a los Hebreos o Carta a los Hebreos. Sin embargo, este libro no tiene las mismas características de una carta. Nosotros tenemos varias cartas escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y cada carta tiene un destinatario. A la iglesia que se reúne en la ciudad de Corinto, a las iglesias que estaban en Galacia, a la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, tenían un destino, un destinatario. Juan dice a la señora elegida, cuando escribe una de sus cartas. En el Apocalipsis, Juan también escribe a 7 iglesias y se menciona cada una de esas iglesias a las cuales se escribió aquella epístola, aquella carta. Sin embargo, aquí tenemos 2 alcances. Lo primero es que no es una epístola o una carta como tal.
Es un mensaje de exhortación. El mismo autor dice para que recibáis esta exhortación, este mensaje de exhortación. Así que tenemos una diferencia en cuanto a lo que son las cartas del Nuevo Testamento. Lo que nosotros conocemos hoy día como un mensaje, al parecer este fue un mensaje escrito, un mensaje de exhortación. Dentro del contexto que se escribió la carta podemos deducir por los pasajes del mismo libro que había mucha persecución. Por un lado, la persecución estaba haciendo que estos hermanos retrocedieran, volvieran atrás. Y en el día de hoy también existe aquel peligro. Y también lo otro importante es que cuando dice a los hebreos, en ninguna parte de este libro se menciona que los destinatarios son los hebreos, los israelitas, los judíos. Se menciona en el capítulo 3, el versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí está el mismo autor se hace parte de estos participantes del Señor, dice, de Cristo, del Mesías, es la palabra Cristo. Que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El escritor, un creyente, por todo el contexto que vemos, sabemos que, en primer lugar, el escritor, al parecer, es un hebreo, un israelita. Y a las personas que él les escribe, también son israelitas, son hebreos. ¿Y por qué lo podemos deducir? Porque cada una de las cosas que escribe acerca de los ángeles, acerca de Moisés, acerca de Josué, acerca del sumo sacerdocio de Melquisedec, acerca de cuando habla también de los sacrificios, habla del templo, del lugar santo, santísimo, hace un recorrido por todo el templo, hace un recorrido por los sacrificios, menciona a Esaú, menciona pasajes que solamente lo conocían los israelitas, los hebreos, en el Antiguo Testamento. Entonces se deduce que los receptores de este mensaje eran israelitas, eran hebreos, eran pertenecientes al pueblo de Dios que conocía lo que ellos llaman la Torá, el Antiguo Testamento, que también lo tenemos nosotros. Y el Señor Jesucristo, cuando resucita, le dice a sus discípulos que Moisés había escrito de él, así como escribió Moisés. Los salmos y los profetas hablaban de todo lo que el Señor había de hacer cuando anduvo aquí en esta tierra. Así que los receptores de la carta deben ser cristianos. Podría lo más bien este libro denominarse mensaje a los cristianos. Pero así como los corintios tenían un trasfondo griego y eran en su mayoría hermanos carnales, les denomina Pablo, y cada uno de nosotros los identifica también a los corintios como creyentes carnales. La iglesia en Éfeso, por ejemplo, se caracterizaba también por ser una iglesia espiritual y estaba, por decirlo así, a un nivel un poco más elevado en las cosas del espíritu, y Pablo también le habla acerca de otras cosas a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Gálata
se le reprende por su legalismo, porque habían vuelto atrás, habían vuelto a las costumbres judaizantes. Pero aquí el mensaje a estos cristianos es de un trasfondo hebreo, de un trasfondo israelita. Pensemos entonces en el contexto, la persecución. Y estos hermanos habían sido convertidos de las tinieblas a la luz. Pero su trasfondo era del mundo judío, del mundo hebreo. Por eso, aunque en ninguna parte del libro diga que los destinatarios son los hebreos, por los contextos de cada capítulo, vemos que está dirigida a un creyente que en su vida pasada estaba acostumbrado a los rituales, a los sacrificios y a todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Y en un comienzo, en el siglo I, el cristianismo no era visto como una religión nueva, era visto como la culminación de lo que era el judaísmo. ¿Y por qué decimos esto? Porque los judíos eran los que esperaban al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Los griegos, los babilónicos, los asirios, los egipcios no esperaban a un Mesías. Pero el pueblo escogido de Dios esperaba al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Y sabemos que la palabra ungido es del pueblo de Israel. En la antigüedad se ungían a los reyes, los sacerdotes y los profetas. Aquellas tres personas, aquellos tres oficios eran ungidos. Y nosotros lo meditamos en el día domingo, también en nuestros himnos, cantamos un himno a nuestro Señor Jesucristo y decimos, el profeta, el gran sacerdote y rey, tenía la unción de profeta, la unción de rey, la unción de sacerdote, lo que nunca antes se había visto en la antigüedad en el pueblo de Israel. Así que este mensaje a los cristianos de origen hebreo quería dejar en claro que estos hermanos que estaban siendo perseguidos, encarcelados por su fe, no volvieran atrás por ningún motivo, por ninguna razón, por ninguna causa, que soportaran la prueba, soportaran la circunstancia que estaban pasando, porque el Señor es superior a todo lo que ellos conocían de la religión de la antigüedad. Y eso es lo que quiere demostrar a través del mensaje el escritor a los hebreos. No estamos hablando de cualquier persona, de cualquier mensaje. Él es el cumplimiento a todas las profecías de la antigüedad, de Moisés hacia adelante. Los 5 primeros libros de la Escritura hablaban de nuestro Señor Jesucristo en forma futura. Los profetas, tenemos a los profetas mayores y los profetas menores. Ahí está, y cada libro escrito en la antigüedad hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos, entonces, cuando se convierten de las tinieblas a la luz admirable de Dios, ellos entienden que el Señor es el cumplimiento a todas estas promesas. Pero viene la persecución, son perseguidos y algunos comienzan a volverse atrás. Y el escritor, consciente de esto, de que se están volviendo a lo que ya habían dejado atrás, les escribe y les recuerda quién es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas,
Hay tres libros que comienzan similares. Uno es el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos da una explicación acerca de quién es Dios. Nos da una explicación acerca de si Dios existe o cuestionar la existencia de Dios. Lo da por sentado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El otro es el libro de Juan, Juan el apóstol. Cuando él comienza su libro, también no quiere dar explicación acerca de la existencia de Dios. Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está entonces el libro de Génesis, el libro de Juan y el libro a los Hebreos. No va a dar una explicación. No quiere convencer a nadie, porque le está escribiendo a un público que cree todas estas cosas, que cree en el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, el Pentateuco, los Salmos, los Proverbios, los Cantares, todos los libros históricos y los profetas mayores, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Isaías y las lamentaciones de Jeremías, todo eso, y los 12 profetas menores. Ese era el público receptor de esta carta. Y el autor, muchos atribuyen al apóstol Pablo, pero en ninguna parte aparece él. Se hace mención en los finales, en el final de la carta, en Hebreos capítulo 13, versículo 23, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a vosotros. Y hay algunos ven indicios que es de Pablo. Y luego dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Es el único nombre que aparece, Timoteo, y el único lugar que aparece en referencia es Italia. Italia. Y por esas palabras y por muchos otros argumentos, algunos dicen el escritor es Pablo. Pero hay también hermanos estudiosos que hablan de que puede ser Apolos, porque era un erudito, un elocuente. Así que si bien el autor tampoco se menciona, Dios ha querido en su soberanía esconder el nombre del autor, porque no es importante el autor. La escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y desde ya no quiere dar énfasis al escritor, al autor. Lo que sí sabemos del autor, en primer lugar, es que era cristiano. En segundo lugar, que tenía un conocimiento muy grande de lo que era el mundo hebreo. Por lo tanto, podemos pensar que era un judío convertido al cristianismo, que había reconocido al Señor como el Mesías prometido desde la antigüedad, que había reconocido que el Señor era el cumplimiento a todas las profecías de la antigüedad que se cumplían en el Señor Jesucristo. Y también por los escritos originales que están en griego, los estudiosos de ese idioma del griego entienden que el escritor tenía un conocimiento muy amplio de lo que era el lenguaje griego. Así que si bien no se nos dice el nombre del escritor, podemos decir aquellas cosas. Y lo importante del libro siempre, de cada uno de los libros, y en especial este, es nuestro Señor Jesucristo, a quien en esta mañana, antes de la pandemia, en normalidad, recordábamos a través de los símbolos, de un pan, de una copa. Es el día del Señor, día domingo, día del Señor,
meditamos en Él, en su persona, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. Y a través de los símbolos, cada primer día de la semana, nos hablaba el Señor, nos hablaba de su sacrificio, sin palabras, solo con símbolos. Ahí estaba el pan, su cuerpo molido por nuestros pecados. Ahí estaba la copa del nuevo pacto, que había sellado con sangre, con su propia sangre. Nos hablaba de la comunión unos con otros, porque no son muchos pancitos, era un solo pan, un cuerpo, una copa, la comunión unos con otros. Así que nos hablaba Dios. Y aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y Dios habla. Y eso es lo interesante, que Dios ha hablado. Es el hombre el que tapa sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Dios en el día de hoy también nos habla. No como el mundo religioso que a veces dice, vi a Dios, incluso se han atrevido a decir, o escuché la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de hermanos a nuestra vida. Dios habla a través de la oración, cuando estamos orando y nos habla nuestro espíritu el Señor. Dios nos habla a través de las circunstancias que podemos pasar. Dios habla. Es el hombre el que pone oídos sordos cuando Dios está hablando. Y Dios dice que habiendo hablado tiempo pasado, esto ya ocurrió. Dios habló muchas veces, y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. A Moisés se le considera como un profeta. Y se le dice en promesa que se iba a enviar otro profeta como Moisés, superior a Moisés. Por eso cuando van a preguntarle a Juan el Bautista, le dicen, ¿eres tú el profeta? El profeta, porque los judíos sabían que tenía que venir un profeta superior a Moisés. Moisés era considerado como un profeta. David, en el libro de los Hechos, también es considerado como un profeta. Samuel se le llama el vidente, allí en su comienzo de su ministerio. Dios había hablado de diferentes maneras. A la civilización antigua le habló a través de las circunstancias de aquel tremendo diluvio. Estaba hablando Dios a través de Noé, pregonero de justicia, y la gente hacía oído sordo, sabiendo el mensaje, escuchando el mensaje que el juicio venía, hicieron oído sordo, pero Dios estaba hablando a través de las circunstancias, y el juicio cayó, y salió un arco iris, y Dios habla, y habló a la generación de Noé, que nunca más iba a destruir nuestra tierra por agua, y cada vez que llueve, luego sale el arco iris, la señal del pacto que hizo con Noé, que nunca más iba a destruir a la humanidad por agua. Hermano, ese símbolo de arco iris, de múltiples colores, es señal del pacto, es algo precioso para el creyente, que el enemigo lo ha tomado, esos colores, los múltiples colores, y lo ha puesto con toda la perversión. Y en el día de hoy, cuando uno ve algo de muchos colores, de inmediato piensa en un símbolo de perversión en nuestra sociedad. Pero ese es el símbolo del pacto que hizo Dios con Noé. Estaba hablando al pueblo de Israel a través de los sacrificios, a través de la liberación. Le habló a Faraón a través de las 10 plagas, y le habló fuertemente a Faraón con la muerte de los primogénitos. Dios habla de diferentes maneras.
habló a través de visiones de ángeles, habló a través de sueños. Cuando nuestro padre en la fe, Abraham, desciende a Egipto, mintió él y casi toman a su esposa por mujer, pero Dios tuvo misericordia y habló en sueños que no sucediera tal cosa. Habló en visiones a Job. Él tenía visiones también. Dios ha hablado muchas veces y podemos hacer la reflexión en el día de hoy también. Si hay algún amigo que no conoce al Señor, ¿cuántas veces Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra de Dios, a través de un versículo que alguien te ha dicho, a través de un mensaje que has escuchado? Una persona iba rumbo a quitarse la vida y en el puente había un tratado puesto allí y encima había una piedra sujetando aquel tratado. Pueden haber miles de posibilidades de que una persona encuentre ese tratado bajo una piedra en aquel puente donde se iba a suicidar. Pero Dios es misericordioso y habla de diferentes maneras, muchas maneras. ¿Cómo te ha hablado a tu vida? ¿Cómo nos habla nuestra vida? Y la otra pregunta es, cuando Dios habla, ¿escuchas su llamado, su voz, su advertencia, el mensaje de salvación, o haces oído sordo, igual como las generaciones antiguas? Dios habló a todas las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra cuando las destruyó por su inmoralidad, por su perversión. Dios envió ángeles a Sodoma y Gomorra y los hombres depravados de aquella ciudad querían tomarlos para hacer sus perversidades y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, un juicio, y Dios habla también a través de juicios y fueron destruidos. Dios advirtió, rescató al justo Lot que sufría por la nefanda conducta de ellos allí en esa ciudad, lo rescató, pero el mensaje quedó claro de que Dios castigaba el pecado. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y no una vez, sino que muchas veces, muchas veces. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y como creyentes también Dios nos habla, y de la misma forma a través de su palabra. A veces podemos ir en un camino que no conviene y en nuestra lectura diaria aparecen pasajes, textos que nos invitan a reflexionar, a dar marcha atrás del camino que vamos. Dios nos está hablando. A veces un hermano, por el Espíritu Santo, nos dice también y nos da un mensaje de exhortación, de edificación, de consolación. Dios nos está hablando. Y a veces nos tiene que hablar fuertemente a través de las circunstancias. ¿O acaso es casualidad que en el día de hoy en varios países hayan inundaciones, en varios países hayan incendios forestales tremendos, donde la gente tiene que reflexionar? ¿Será casualidad que en varios países de nuestra América Latina hay estallidos violentos? La política es muy inestable. Dios está hablando. Una y otra vez Dios habla, decía Job, de una o dos maneras está hablando Dios, pero el hombre no entiende.
La rebeldía del corazón del hombre está allí. Dios habla, Dios ha hablado, y nosotros oídos sordos, pasivos, pasivos. Una tremenda pandemia, todo el coronavirus, los primeros días, las primeras semanas, la gente asustada, pensando en que era fin de mundo, en que todo se acababa, volviendo su mirada a Dios para pedir misericordia, pero comienza a pasar el tiempo, comienza a pasar los días, y la gente ya vuelve a su normalidad. Tal vez estando encerrados en sus hogares, pero volvió a la normalidad, volvió a su vida. Se preocupó en un primer momento, pero ya luego siguió su vida. Muchas veces, de muchas maneras, a los padres, a los antepasados de estas personas, por los profetas. Muchos profetas daban su palabra. Hay profetas que incluso no se mencionan en la escritura. Aparecen profetas tan extraños como el profeta mudo. El profeta mudo tenía un mensaje específico para el pueblo de Dios. Habían profetas que no escribieron grandes libros, pero tenían un mensaje específico, como el profeta Natán, cuando habla con David. Hubieron profetas de Dios que el Señor mismo los nombró, que hicieron su ministerio y dejaron una enseñanza, y el Señor la nombró en sus palabras. Esta generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches en el vientre de la tierra, dejando un mensaje los profetas. El profeta Isaías, con su mensaje que hasta el día de hoy los judíos lo saltan, no lo leen y no quieren reflexionar en Isaías 53, porque claramente allí está lo que el Señor Jesucristo padeció en la cruz, como si el autor Isaías estuviera viendo allí lo que está pasando en la cruz del Calvario. Dios ha hablado, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, a los antepasados, por los profetas. Y dice, en estos postreros días, imaginémonos que está hablando el siglo I, en los primeros años del cristianismo, y ya el autor dice que está en los postreros días, en los últimos días. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? He aquí un poquito, dice este mismo libro de Hebreos, he aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar atentos cuando vemos que aquel día se acerca? Si estos primeros cristianos estaban en los postreros días, ¿cuánto más nosotros? Y el Señor vendrá y no tardará. Y los que hemos creído en Él seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. A la final trompeta, porque dice se tocará trompeta, Dios hablando en estos postreros días. Este libro fue escrito antes del año 70 de nuestra era. ¿Y por qué? Porque el autor de los Hebreos varias veces menciona en tiempo presente los sacrificios que se realizaban en el pueblo de Israel. Y por la historia sabemos que el templo de Israel en Jerusalén
fue destruido el año 70 por Tito, un general romano. Lo destruyó y dio cumplimiento a la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles le dicen, mira el edificio, estas construcciones, estaban maravillados con eso. Y el Señor profetiza, el gran profeta, el profeta ungido, dice, no quedará piedra sobre piedra. Se cumplió su profecía. Y el rey, también la unción del rey. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el sacerdocio de nuestro Señor aparece también en este libro de Hebreos, según el sacerdocio de Melquisedec, porque él no era de la tribu de los sacerdotes, no era de la tribu de los levitas. Nuestro Señor era de la tribu de Judá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nuestro Señor lo presenta aquí como el Hijo, la culminación de todo lo que Dios había prometido en la antigüedad. Él era el cumplimiento a todas las promesas, a la promesa que se le había hecho a nuestros padres que pecaron en Edén, que les iba a enviar un redentor. Todo el cumplimiento de lo que ellos llamaban la Torá, desde el Génesis a Malaquías, todos esos escritos, el Señor lo cumplió. Así que ya dice, Dios habló por los profetas muchas veces y de diferentes maneras. Ahora habla por el Hijo. A todo este mundo en oscuridad envió un mensaje eterno. Y comienza aquí el mensaje en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en aquella aldea de Belén. Y comienza el mensaje más grande de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que vino en una persona. Cuando el ángel le dice a María que le ponga por nombre Jesús, entonces su nombre significa Salvador. Un mensaje en una persona. Dios había utilizado distintos mensajeros, pero ahora el mismo Dios iba a venir con este mensaje. Pablo dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el mensaje. Dios mismo venía a este mundo, tomaba forma humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué mensaje más grande! ¡Qué mensaje más grande! Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero en esta culminación de los tiempos, en los postreros tiempos, en lo que ya queda poco, para que todo culmine, ha hablado por el Hijo. Ha hablado por el Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí como el Hijo. Nosotros conocemos el misterio de la Santísima Trinidad. La palabra en sí no aparece en la Escritura. No podemos buscar un texto que diga la Santísima Trinidad. Pero a lo largo de toda la Biblia vemos textos, pasajes, historias que nos dan ejemplo y nos dan la certeza
que hay un solo Dios, pero hay tres personas. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, al que menciona aquí, y está Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, pero allí está. Vemos en el comienzo, en el libro del Génesis, cuando termina la creación y en la culminación de todo lo bueno, lo bello que había hecho Dios, dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la creación del hombre. En el principio creó Elohim, el Dios trino, el Dios en plural. Hagamos al hombre. Y cuando hace la torre de Babel, dice Dios, descendamos, la Santísima Trinidad. Entonces acá el autor quiere mostrar a la persona del Hijo. Se enfocará en la persona del Hijo. Dios Padre no vino a este mundo a encarnarse. Dios el Espíritu Santo no vino a este mundo a tomar forma humana. Fue la persona del Hijo. La persona del Hijo, y el autor lo deja claramente establecido, el Hijo es superior a todo lo que conocemos. A todas las cosas que el pueblo de Israel sabía, el Hijo es superior a todo eso. Y por eso se enfoca en los hebreos. Si se le dijera estas cosas a una persona que no tenía conocimiento del Antiguo Testamento, hubiera sido extraño hablarle de Moisés, de Josué, de Abraham, de los ángeles, porque no sabían esas cosas. Pero personas que habían sido criadas en el judaísmo, que sabían todas las promesas que había para su pueblo, para ellos sí tiene sentido que la persona del Hijo haya hablado Dios a través de su Hijo. Quedemos con esa meditación. Nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo, tomando forma humana, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, viniendo a este mundo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.